Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Bueno, colegas, buenos días. Estamos nuevamente con el desarrollo de casuísticas para docentes que postulan a ascenso de escala. Entonces nos habíamos quedado en la 14 casuística, vamos a continuar con la 15ª casuística. Tenemos la siguiente situación. El alumno Oscar observa en la figura a 4 organismos. Analiza recordando su estructura y responde lo que se pide a continuación. ¿Qué organismos serán? Acá observamos que dice, si en un recipiente con agua destilada se coloca un paramecium, primero, en otro recipiente se coloca una bacteria, en otro recipiente se coloca un eritrocito y en el último recipiente se coloca célula de haba. Nos dice que a la segunda y a la cuarta, es decir, que a la bacteria y a la célula de haba se le ha retirado la pared celular. ¿Qué les ocurrirá respectivamente a cada una de ellas? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que tener como conocimiento? En primer lugar, que el primer organismo que se ha presentado, que es el paramecio viene a ser un ser unicelular, está dentro del reino de los protistas, de su reino protozoa, y que este ser unicelular carece de pared celular. El segundo organismo, que es una bacteria, que el segundo organismo, aparte de membrana celular, presenta pared celular constituido por mureína. El tercero es un eritrocito, que solamente presenta membrana celular, carece de pared celular. Y el cuarto viene a ser una célula de haba. Las células vegetales, aparte de la membrana celular, presenta su pared celular celulósica. Entonces nos está diciendo acá de que a la segunda y a la cuarta célula, es decir, a la bacteria, se le ha quitado la pared celular. Entonces se le ha sacado ¿qué? La pared celular de mureína. Y que a la cuarta célula se le ha quitado también su pared celular, es decir, que se le ha retirado su capa celulósica. Solamente se han quedado las 4 células con membrana celular. ¿Qué le ocurrirá a cada uno de ellos si se les coloca en agua destilada? Si se les coloca en agua destilada, el paramecio, por ejemplo, cuando su hábitat natural es agua de río, ¿qué va a pasar con su membrana celular? Entonces, el medio externo va a estar más concentrado o menos concentrado. Si lo colocamos al paramecio en un vaso con agua destilada, el medio externo va a estar menos concentrado
y el más concentrado va a estar el medio intracelular, por lo tanto va a ingresar agua al paramecio a través de su citostoma, citofarín, que ingresará agua. Y va a llegar un momento en que ocurra estallido del paramecio. Ese fenómeno se le conoce con el nombre de lisis. En la bacteria, si la bacteria se hubiera conservado su pared celular y se ubicara en un recipiente también con agua destilada, simplemente, como su pared celular estuviera intacta, no pasa nada. ¿Pero qué dice? Acá la pregunta, que se le retira la pared celular. Entonces, el medio externo va a estar menos concentrado y el interior más concentrado. También va a ingresar a la célula bacteriana agua y va a ocurrir lisis. En el eritrocito carece de pared celular. Si el eritrocito lo colocamos en agua destilada, es decir, en un medio hipotónico, va a ingresar agua al citoplasma celular. Y va a suceder una situación tal que el eritrocito revienta su membrana celular. Ese fenómeno se le conoce con el nombre de hemólisis. Y al cuarto, ¿qué hubiera pasado si no se le hubiera retirado su pared celular? Simplemente hubiera ingresado agua a la célula vegetal, a la célula de Ava, hinchándose, haciéndose tanto urgente. Pero no dice así, dice que se le retira su pared celular. Entonces, al igual que el resto de células, ¿qué es lo que va a pasar? Se hincha tanto y revienta, porque se le ha retirado su pared celular. Entonces, a ese fenómeno también se le conoce con el nombre de lisis. Entonces tenemos, la respuesta correcta sería letra B. La siguiente situación. La siguiente situación nos dice, la profesora Ximena va a trabajar en el laboratorio de biología. Tome en cuenta la siguiente rejilla sobre el material biológico, los instrumentos y los reactivos del laboratorio. Entonces, tiene la siguiente rejilla de conceptos, donde está uva, lugol, cloruros, suero de leche, reactivo de Benedict, almidón, maicena, reactivo nitrato de plata, glucosa. Entonces, si nos damos cuenta, hay tres cosas diferentes. Está el material biológico a analizar. ¿Qué se analiza? El alimento. ¿Qué más? ¿Qué se emplea para analizar? Un reactivo. ¿Y el reactivo qué va a identificar? Va a identificar moléculas. Entonces dice después de la energía, se le pide a determinados alumnos que examinen las biomoléculas presentes en determinado grupo de alimentos. Para poder dar respuesta, se debe de cumplir la siguiente fórmula: el alimento más el reactivo que se identifica. Ahora, la secuencia correcta de identificación, ¿cuáles serían? Entonces, nos vamos a la primera. El alimento uva. Para el alimento uva, ¿qué contiene? Contiene glúcidos. ¿Qué glúcido? El glúcido que contiene viene a ser glucosa. ¿Pero qué reactivo yo tendría que emplear para que me indique que estoy reconociendo glucosa? Entonces veamos la primera alternativa. Dice, el 1, uva. ¿Que emplee el ugol? No. ¿Por qué? Porque el ugol se emplea para poder identificar almidones. Y acá en las uvas son ricos ¿en qué? En glucosa. Y dice que el 3 reconoce cloruros. El ugol no permite reconocer cloruros. El ugol permite reconocer almidones. Por eso la primera premisa es falsa. En la segunda, dice suero de leche. El suero de leche
Código 4. Dice que yo emplee el 5, el reactivo de Benedict. Y dice que el reactivo de Benedict en el suero de leche va a reconocer ¿qué? Almidón. También es falso, porque el reactivo de Benedict se emplea para reconocer glucosa. El 3 dice uvas. Voy a emplear el reactivo 5, dice Benedict. Y dice que el reactivo de Benedict, que actúa sobre filtrado de pasas, me permite identificar código 9, glucosa. ¿Sería esta premisa correcta? Es el reactivo de Benedict que me permite reconocer la presencia de glucosa. ¿Qué contiene el reactivo de Benedict? Contiene sulfato cúprico. ¿Quién va a reducir al cobre más 2 hasta cobre más 1? Lo va a reducir la glucosa. Es un azúcar reductor. Hasta cobre más 1. Entonces, esta premisa, la premisa 3, es correcta. El reactivo de Benedict sí permite reconocer la presencia de glucosa en filtrado de pasas o filtrado de uvas. La siguiente premisa, 4 dice, suero de leche. ¿Qué reactivo voy a emplear para reconocer en suero de leche? 2 dice, 2 ¿qué es? Lugol. En el suero de leche ¿habrá presencia de almidones? Falso, pues. Dice que voy a reconocer glucosa. En la quinta, 7, maicena. En la maicena voy a emplear el reactivo, dice con el código 2, en la maicena voy a emplear el reactivo llamado Lugol. ¿Y qué me permite reconocer? El Lugol. El Lugol es un reactivo que me permite reconocer la presencia de almidones. Entonces, esta premisa sí es correcta. Las premisas que solamente son correctas, entonces, está en la letra C, la 3 y la 5. Entonces, acá es importante, colegas, tener conocimiento sobre, y que hayamos hecho, pues, con los alumnos, práctica de laboratorio con alumnos de cuarto grado de secundaria en el curso de biología, CTA Biología, experiencia de laboratorio sobre reconocimiento de biomoléculas, reconocimiento de biomoléculas inorgánicas, reconocimiento de moléculas orgánicas. Siguiente pregunta. Siguiendo el modelo de circulación menor de la sangre, según esta pregunta, circulación menor de la sangre, y al costado tiene un gráfico. ¿Dónde empieza la circulación menor de la sangre? Entonces, ¿qué conocimientos están metidos en esta situación ahora? Los conocimientos comprometidos con esta situación es conocimiento sobre la circulación menor y la circulación mayor. Entonces dice, siguiendo el modelo de circulación menor de la sangre, dice que va desde el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿quién va a salir? Del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar con sangre venosa. De ahí se va a los pulmones. Hace intercambio de gases. Entonces la sangre venosa se transforma en sangre arterial y va a regresar al corazón a través de las venas pulmonares. ¿A qué cavidad del corazón? A la aurícula izquierda. Este es el circuito de la circulación menor de la sangre. Ahora dice, el modelo más adecuado que seguiría el alumno César para poder representar la circulación mayor de la sangre, ¿cuál sería? Si acá hemos partido del ventrículo derecho para la circulación menor de la sangre, del ventrículo derecho, ¿de dónde debemos de partir para la circulación mayor de la sangre? Debemos de partir, en este caso, del ventrículo izquierdo. Entonces, en el ventrículo izquierdo, ¿quién nace? Del ventrículo izquierdo va a nacer la arteria aorta. Sangre ya ha llegado a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo. Y en el ventrículo izquierdo, el vaso sanguíneo que sale con sangre arterial viene a ser la arteria aorta. La arteria aorta viene a ser el principal vaso sanguíneo que va a distribuir sangre oxigenada a cada una de las células del cuerpo.
Y a su vez, la sangre arterial, ahora, a través de los capilares, se va a recoger sangre venosa, va a recoger el CO2. ¿Quién lo va a recoger? Los capilares. De ahí se conectan ¿con quién? Con la vena cava inferior, vena cava superior. ¿Y a qué cavidad del corazón va a llegar? A la cavidad del corazón de la aurícula derecha. Entonces, ¿cuál es el verdadero circuito? Parte del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. De la arteria aorta llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Listo. Entonces, el modelo más adecuado se encuentra en la letra D. Letra D. Esta pregunta también que corresponde a biodiversidad, tierra y universo. Dice, si el alumno observa que el ave chorlito solo se alimenta de los restos de comida que tiene entre los dientes el cocodrilo, cuando devora su presa, deducimos que existe una relación interespecífica llamada. ¿Qué hay que saber frente a esta situación? Hay que saber de que las relaciones que se dan en la vida natural comprenden las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Que las relaciones intraespecíficas, ¿con quiénes se relacionan? Con las asociaciones. Asociación familiar, asociación gregaria, asociación colonial, asociación estatal. En cambio, las relaciones interespecíficas comprenden ¿a quiénes? Comprenden al neutralismo, simbiosis y antagonismo. Y que en las relaciones simbióticas, en el ámbito natural, toman los siguientes nombres. Hablamos de comensalismo, hablamos de mutualismo y hablamos de simbiosis. Para esta situación, el ave chorlito se beneficia porque consigue alimentos cuando ya el cocodrilo ha devorado a sus presas. Entonces el cocodrilo, cuando está descansando, descansa con la boca abierta y entre sus dientes se queda pegado restos orgánicos del material que ha devorado. El ave chorlito se acerca y empieza a picotear los restos orgánicos que han quedado entre sus dientes. El cocodrilo, ¿de qué se beneficia? Se beneficia de la limpieza. Ambos se benefician. Cuando ambos organismos se benefician, reciben el nombre de mutualismo. Y para este caso, ¿qué tipo de mutualismo será? ¿Es un mutualismo con contacto continuo o es un mutualismo sin contacto continuo? Un ejemplo de mutualismo de contacto continuo viene a ser la relación que existe entre el hongo y el alga en el líquen. ¿Qué le brinda el hongo al alga? Con sus rizoides empieza a absorber las sales minerales del suelo. ¿Para quién? Para la alga. ¿Para qué? Para que empiece a realizar el fenómeno de fotosíntesis. Absorbe agua. Entonces, es el hongo. La alga atrapa el CO2 y tenemos la ecuación general de la fotosíntesis. Le fabrica alimentos para el hongo. Ambos siempre están juntos. Es una relación de mutualismo, de contacto continuo. Incluso se da también en el caso de, aparte del líquen, tenemos micorrizas, bacterorrizas. Cuando hablamos de bacterorrizas, es la relación que existe entre una bacteria y las raíces de las leguminosas. Es el caso ejemplo de la bacteria llamada Rhizobium, que vive en los nódulos de las raíces de las plantas leguminosas.
porque la planta no puede absorber el nitrógeno atmosférico. Entonces, ¿qué hace este rizobio? Absorbe el nitrógeno atmosférico. ¿Para qué? Para que posteriormente la planta lo pueda utilizar y pueda fabricar proteínas. Pueda fabricar primero aminoácidos, los aminoácidos fueron proteínas, y eso va en una alberja. En cambio, cuando hablamos de mutualismo sin contacto continuo, una vez que ya se benefició, empieza, en el caso del ejemplo del chorrito, empieza a buscar a otro cocodrilo, en el caso que sea el único en esa zona, y empieza a limpiar al siguiente. Similar ejemplo se da entre quiénes, entre la flor y el colibrí, o entre la flor y la abeja, o entre la flor y la mariposa. Son ejemplos de mutualismo sin contacto continuo. Para el ejemplo entonces que presentamos, la respuesta correcta es mutualismo sin contacto continuo, sin contacto permanente. Ahora tenemos, dice, a Martín se le pide, es una pregunta de materia y energía, mayormente conocimiento de química. La pregunta anterior estaba referido a la temática de biodiversidad, tierra, universo. Dice esta situación, a Martín se le pide que registre adecuadamente en la cuadrícula los valores de A, los valores de Z, los valores de P, los valores de E, los valores de C, donde C es la carga. Entonces, acá ¿qué conocimientos hay? Pues vamos ampliando por acá. A, ¿qué significa? A significa número de masa. ¿Qué nos están dando? Un anión. En este caso el anión toma el nombre de anión cloruro. Este anión cloruro, ¿cuál es su número de masa? Este anión cloruro, el número de masa viene a ser 35. ¿Cuál es su número atómico? Su número atómico viene a ser 17. ¿P qué significa? P significa número de protones. E qué significa número de electrones y C significa la carga. Entonces ya sabemos qué significa A, número de masa, Z, número atómico. P significa número de protones. Para un elemento cargado, el número atómico es igual al número de protones, por lo tanto también será 17. Ahora, el número de electrones sí varía. ¿Por qué? Porque este elemento químico se encuentra en forma de anión. Y todo elemento químico que se encuentra en anión debemos de sumar su carga. Si el número atómico es 17, entonces, ¿qué significa ese menos 1? Que ha ganado un electrón. Entonces, acá, el número atómico normal, 17. Cuando se encuentra en forma de anión, gana un electrón. Ya no tendrá 17, sino tendrá 18 electrones. Y la carga en este caso viene a ser menos 1. ¿Qué nos pide? Dice, al llenar adecuadamente se tiene que la suma de los valores del número de masa, del número atómico, del número de protones y el número de electrones y la carga es de. Entonces acá sumamos 35, 52, 69, 87 y menos 1 tenemos 86. Ese es el valor numérico ya de la sumatoria de los valores que hemos hallado en el cuadro. Entonces ya tenemos la respuesta. Hasta aquí entonces es importante conocer que cuando un elemento se encuentra en forma de anión, debemos de sumar un más 1 o debemos de sumarle su carga. Y si se encontrara en forma de catión, tendríamos que restarle su carga. En la siguiente situación. En la siguiente situación, dice, esta situación está en biodiversidad, tierra, universo, ciclos biogeoquímicos. Entonces pertenece esta pregunta a ciclos
biogeoquímicos. Dice, el alumno Juan observa minuciosamente el esquema del ciclo del nitrógeno y su profesor Martín le pide que establezca el orden de los procesos. Entonces, ¿qué es importante acá que conozca el docente? Es importante que el docente tenga conocimiento sobre el ciclo del nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? Dentro de los elementos químicos más abundantes del aire, el nitrógeno es el más abundante. Le sigue el oxígeno. Por eso nuestra atmósfera es respirable. Entonces tenemos el nitrógeno. El nitrógeno, de una u otra forma, tiene que ser fijado de la atmósfera. Entonces existen un conjunto de microorganismos, existen también un conjunto de procesos que se dan en el ciclo del nitrógeno. Entonces, en la atmósfera ya sabemos que se encuentra el nitrógeno molecular. ¿Cómo se llama el proceso de originar amoníaco partiendo del nitrógeno? Ese proceso toma el nombre de amonificación. Luego, la transformación del amoníaco en nitrito, luego en nitrato. ¿Qué nombre recibe? Ese proceso recibe el nombre de nitrificación. Ahora, la nitrificación comprende dos fases, la nitrosación y la nitratación. ¿Qué significa nitrosación? Nitrosación significa la conversión del amoníaco en nitrito. ¿Y qué significa nitratación? El proceso de conversión del nitrito en nitrato. Solo cuando se encuentra como nitrato, la sustancia nitrogenada puede ser utilizada, puede ser absorbida por las plantas. Las plantas entonces son organismos productores. A partir del nitrato es que se pueden formar en la planta aminoácidos. A partir de los aminoácidos, su polimerización puede originar proteínas, proteína vegetal. Esa proteína vegetal pasará a nuestro cuerpo. Como organismos consumidores, nos alimentamos, somos organismos heterótrofos. Nos alimentamos de los autótrofos, de los organismos llamados productores. Pero eliminamos, producto del metabolismo nuevamente, empezamos a eliminar amoníaco. Y el amoníaco lo eliminamos a través de la orina. Entonces, revisando ya ahora la pregunta que nos hemos ubicado, entonces tenemos, dice, el alumno Juan observa minuciosamente el esquema del ciclo del nitrógeno y su profesor Martín le pide que establezca el orden de los procesos. ¿Con qué empezaría? Empezaría con la fijación del nitrógeno atmosférico. ¿Quiénes fijan el nitrógeno atmosférico? La bacteria fijadora del nitrógeno. ¿Quiénes son? Tenemos a Rhizobium, Azotobacter, tenemos cianobacterias, Nostoc, son cianofitas, son organismos fijadores de nitrógeno. Una vez que se ha fijado el nitrógeno de la atmósfera, ¿qué evento puede suceder? El evento que puede suceder viene a ser la amonificación también. ¿La amonificación qué viene a ser? La amonificación no viene a ser sino el proceso de transformación del nitrógeno en amoníaco. Luego el amoníaco debe ser transformado en nitrito, luego en nitrato. Hoy tenemos el primer proceso, 4, fijación. El Romanos 3 dice amonificación. ¿Qué viene a ser? El proceso de transformación del nitrógeno molecular en amoníaco. ¿Sí? Estamos por acá. Luego, ¿qué sigue? El proceso de nitrificación. En el proceso de nitrificación, ¿qué ocurre? Las transformaciones sucesivas del amoníaco en nitrito y del nitrito en nitrato. Estamos con el código 2. Luego, ¿qué tenemos? Que el nitrato ya puede ser absorbido a través de los pelos absorbentes de la raíz por las plantas. Entonces se llama asimilación. Plantas. Entonces, producto de la asimilación, las plantas, mediante fotosíntesis, ya pueden fabricar proteínas. Finalmente, tenemos la transformación
en proteínas animales, es decir, cuando lo consumimos. Y nuevamente, ¿quién va a regresar? Regresa al suelo en forma de amoníaco. La respuesta más acertada sería la letra B. Contiene el orden secuencial de los procesos que sigue el nitrógeno molecular, su reutilización. 21. Dice, se le entrega al alumno Alejandro una lectura sobre el microscopio y luego se le pide que responda. El microscopio tiene casi siempre 3 lentes. La primera, que está cerca del ojo, se llama el ocular, tubo ocular, el lente, el ocular. La segunda, cerca a la muestra, la platina tenemos y sobre ella colocamos la lámina portaobjeto que contiene la muestra. Entonces, dice la segunda, el segundo juego de lente viene a ser el objetivo. Objetivo con diferentes aumentos. La tercera, el tercer lente dice, es la que atrapa la luz que ilumina la muestra que se desea observar. Se le denomina el condensador. Entonces, por acá tenemos el condensador, el concentrador de luz. 3 lentes entonces. La luz se refleja en el espejo. Si fuera un microscopio con luz natural, tendríamos nosotros que reflejar. Entonces, la luz se refleja en el espejo y pasa por el condensador, donde se concentra, se intensifica para poder llegar a la muestra. Pasa a través de ella y es recogida la luz. ¿Por quién? Por el objetivo, para formar una imagen ampliada de la muestra, imagen que es captada después por el ocular. Finalmente, esta imagen lumínica es transportada al ojo. Entonces, en el ojo es proyectada en la retina. La retina, ¿qué es la retina? La retina viene a ser la túnica interna del ojo. Tiene como componentes la capa de conos y la capa de bastones. La capa de conos para la visión fotópica en colores. Pero ahí no acaba la cosa. La retina se conecta con el nervio óptico y el nervio óptico, que viene a ser el segundo par craneal, ¿hacia dónde se va? Hacia su verdadera interpretación, que viene a ser el óvulo occipital del cerebro. Ahí recién se va a interpretar lo que se haya colocado como muestra en la lámina portaobjeto. Entonces viene el interrogante: ¿cómo pasan los rayos de luz en un microscopio? La luz, dirigida por el espejo, concentrada por el condensador, los que chocan contra la muestra, llega al objetivo, del objetivo al ocular, del ocular a la retina del ojo entonces, retina, y finalmente, conducido a través del nervio óptico hacia el óvulo occipital del cerebro, donde ocurre la verdadera interpretación de las imágenes visuales. Entonces, acá hay conocimiento de qué, encerrado, que el docente debe de dominar sobre las partes del microscopio. ¿Qué más? Sobre el globo ocular. ¿Qué más? Sobre el sistema nervioso relacionados con el cerebro. Entonces, hablamos sistema nervioso, sistema sensorial, globo ocular, las partes del microscopio y fenómeno de refracción de la luz. En la siguiente situación, bueno, esta pregunta ya pertenece a materia de energía. Entonces acá tenemos, dice, la siguiente situación. Imaginemos que el alumno Cristian, al observar minuciosamente una laguna, descubre un nuevo elemento químico que presenta como kernel el neón, acompañada de la siguiente configuración electrónica: 3s2, 3p4, con número atómico 16.
Se ubicaría en el tercer periodo. Su valencia negativa es de -2 y es un no metal. ¿Dentro de qué familia y o grupo lo clasificarías a este nuevo elemento químico? Entonces, los conocimientos que debe tener el alumno, debe tener también el docente, es sobre kernel. ¿Kernel qué viene a ser? Es la estructura simplificada de una configuración electrónica. El neón presenta número atómico 10. Entonces, si presenta un número atómico 10, yo debo de hacer la sumatoria 10 más 2, 12 y 4, 16. Me da el número atómico. La sumatoria de los electrones que se encuentran en los subniveles del último nivel me dan el número del grupo. 2 y 4 es 6. Ese entonces me da el número del grupo. El número del grupo, por tener su configuración electrónica final, acaba en S y en P. En los niveles S y el P, yo me doy cuenta que viene a ser un elemento representativo. Ahora, ¿a qué familia? Si sería únicamente 3S2, sería únicamente del bloque S. Pero como tiene 3P4, significa que aún tiene incompleto el subnivel P. Entonces pertenece al bloque P, ese elemento químico. Y haciendo la sumatoria de los electrones de su último nivel, 2 y 4 son 6, me da el número del grupo 6A. Yo no puedo pensar de que se trate del 6B. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica no acaba en el subnivel D, ni siquiera en F. Entonces, del grupo 6A. ¿Y qué nombre toman la familia de los elementos del grupo 6A? Toma el nombre de familia de los anfígenos, familia del oxígeno o familia de los calcógenos. 3 nombres diferentes: familia del oxígeno, familia de los anfígenos o familia de los calcógenos. Entonces tendríamos como respuesta para esta pregunta. Entonces, el docente tiene que tener conocimiento que es kernel, tiene que tener conocimiento sobre las configuraciones electrónicas, tiene que tener conocimiento de que la valencia de un elemento se obtiene de restar el número del grupo por 8. ¿Cuántos electrones tiene que ganar para alcanzar el octeto electrónico? Porque nos indica que el último nivel tiene 6 electrones, pero debe de alcanzar el octeto electrónico, entonces le falta ganar 2 electrones. Y encima es un no metal. Debe tener conocimiento también sobre la clasificación de los elementos en los bloques S, P, D y F. También conocimiento quiénes son metales, quiénes son no metales, quiénes son metaloides. Bien, la respuesta a esta pregunta entonces viene a ser: los anfígenos pertenece al grupo 6A. Familia de los anfígenos, grupo 6A. En la siguiente situación, que corresponde al mecanismo de los seres vivos, y ahí les pido a ustedes en el temario de el estudio detallado de cada uno de los sistemas, de la función de relación, de la función de nutrición y de la reproducción. Entonces, se extrae la siguiente situación. Registra las diferencias entre miopía y la hipermetropía en un cuadro comparativo. Luego responde. Entonces nos dan algunas características. Lo que vamos a hacer acá es completar dicho cuadro y llegar a la respuesta. Entonces tenemos, si la miopía se corrige con lentes divergentes, la hipermetropía se corrige con lentes convergentes. Entonces acá se corrige con lentes convergentes. Ahora, ¿dónde se forma la imagen? En un hipermétrope, la imagen se forma, dice, en un hipermétrope la imagen se forma detrás de la retina. La miopía se forma delante de la retina.
Entonces, lo que tengo conocimiento es de que en un miope la imagen se forma delante de la retina, no llega ni siquiera a la retina. Entonces se forma delante de la retina. En cambio, en un hipermétrope, la imagen se forma detrás de la retina. Entonces acá la imagen se forma detrás de la retina. Detrás de la retina. ¿Qué otra característica diferencial en relación al diámetro antero-posterior del ojo? Que el miope, el diámetro antero-posterior del ojo, es muy corto. Todo lo contrario. Bien, como ya tenemos el cuadro relacionado a la hipermetropía, podemos llegar a la respuesta. Entonces, ¿se corrige con qué? Con lentes convergentes. El diámetro antero-posterior del ojo es muy largo y la imagen se forma detrás de la retina. Letra D. Conocimiento acá entonces sobre trastornos de la visión o enfermedades de la visión. Ahí está, hay que volver a revisar ahí: miopía, hipermetropía, la presbicia y el astigmatismo. ¿Qué viene a ser presbicia? Presbicia no viene a ser sino el cansancio de uno de los músculos que mueve, los músculos ciliares que desplazan el cristalino. Para la visión cercana o para la visión lejana, dependiendo dónde nos ubiquemos en un asiento para poder observar algo, entonces es el músculo ciliar el que va a desplazar al cristalino. La presbicia no es sino un defecto de la visión que se manifiesta conforme va avanzando la edad. Pasan los años, entonces el músculo ciliar para una persona, un paciente que tiene 40 años, 50 años, ¿cuántos años ha trabajado ese músculo? Los músculos desplazando al cristalino. La atrofia funcional conlleva a la enfermedad llamada presbicia. Está cansado y para ello entonces los músculos ya no pueden desplazar al cristalino y el periódico a veces hay que colocar a una distancia de 50, 60 o 70 centímetros para una buena visión de lo que queremos leer. Luego ya está la miopía, que viene a ser un trastorno de la visión también, una enfermedad en donde la persona tiene dificultades para poder observar de lejos. Las personas, sus alumnos deben de estar ubicados cercanos a la pizarra debido a que padecen de miopía. Y los que son hipermétropes, ellos sí pues pueden observar de lejos, pero tienen el problema de observar de cerca, todo lo contrario. Pasamos ahora a la siguiente situación, siguiente casuística. Dice, también esta pregunta pertenece a sistema muscular, función de relación, mecanismo de los seres vivos. Dice, el profesor Eduardo le muestra el siguiente gráfico a un alumno y le pide que reconozca los músculos de las extremidades superiores. Entonces, el docente debe tener conocimiento de los músculos de las extremidades superiores. Ha tenido que desarrollar temáticas sobre el sistema muscular. Luego le plantea la siguiente interrogante. En las siguientes regiones de las extremidades superiores, tales como el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿qué músculos se encuentran? También es importante que el alumno sepa cuáles son las regiones de las extremidades superiores. Entonces, las extremidades superiores, sus regiones son el hombro, la región del hombro, la región del brazo, la región del antebrazo y la región de la mano. Los músculos que se encuentran en cada una de estas regiones vienen a ser el músculo deltoides, el hombro, el bíceps, el tríceps en la región del brazo, el pronador, el supinador a nivel del antebrazo, y tenemos los lumbricales para el desplazamiento de los dedos. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? ¿Cuál sería acá la respuesta? Entonces, ¿qué músculos guardan correspondencia con cada una de las regiones de las extremidades superiores? Del hombro, músculo deltoides, ¿correcto? Del bíceps, el bíceps se encuentra en el brazo. En el antebrazo se encuentra
el supinador, el pronador. Entonces ahí tenemos, y finalmente en la mano se encuentran los lumbricales. La respuesta correcta a esta pregunta sería la letra D. Pasamos a la situación de número 25. En ella se plantea manejo de conocimientos sobre actividad enzimática. Hay dos modelos que explican la actividad enzimática. Hablamos del modelo de llave cerradura, Fischer, y el modelo de ajuste inducido de Koshland. Entonces dice acá la pregunta: al alumno Cristian se le pide observar e interprete el siguiente modelo plano sobre actividad enzimática, luego que complete y responda la siguiente pregunta. ¿Qué conocemos nosotros como actividad enzimática en primer lugar? Como actividad enzimática conocemos de que la enzima presenta su sitio activo. Ahí va a actuar ¿quién? Va a actuar sobre el sustrato. Entonces, una vez que se pegue el sustrato al sitio activo de la enzima, se formará el complejo enzima-sustrato. Y luego tenemos, después de haberse formado el complejo enzima-sustrato, la enzima se separa, queda inalterada, pero la que se modifica viene a ser el sustrato. Entonces, de él obtenemos el producto 1 y el producto 2. En el ejemplo podemos dar la enzima llamada sacarasa, rompe a la sacarosa, primero entonces la enzima, sacarasa, el sustrato, sacarosa, complejo, sacarasa, sacarosa. Sacarasa se separa, la enzima, y los productos que se obtienen de la sacarosa son la fructosa y la glucosa. Fructosa y glucosa. Entonces, este modelo, como se está observando, vemos de que no ha cambiado la forma geométrica de la enzima. Se mantiene la forma geométrica del sustrato, que no obliga a que cambie la forma geométrica. La que va a obligar a que cambie la forma geométrica del sustrato es el sustrato, el que obliga a que cambie la forma geométrica de la enzima. Entonces, como no ha cambiado la forma geométrica de la enzima en relación al sustrato, simplemente lo presentado se refiere al modelo de Fischer. El modelo de Fischer propuesto, o el modelo de complementariedad de enzima-sustrato, fue propuesto por Fischer. Según este modelo, si el sustrato es la sacarosa y la enzima sacarasa, los productos serían glucosa y fructosa. Pero sinónimo de fructosa, ¿qué es? Lebulosa. En cambio, si hubiéramos encontrado alguna modificación espacial de la enzima, ¿no? Habíamos dicho que el modelo es el modelo de ajuste inducido, pero no es. El que induce al cambio del modelo es el sustrato, pero en esta pregunta no. Es el modelo de Koshland, modelo de ajuste inducido, o de Cascabel no es. Entonces, frente a esta situación, la respuesta correcta es el modelo de complementariedad o de llave cerradura propuesto por Fischer, donde el sustrato sacarosa se descompone por la enzima sacarasa en glucosa y lebulosa o fructosa. Letra D. En la pregunta número 26 tenemos la siguiente situación. En esta pregunta dice: las aves en su buche almacenan temporalmente el alimento. Su buche es una dilatación del esófago. Dichos animales son incapaces de masticar, puesto que carecen de dientes, su pico es córneo. Tienen que estar tragando piedras para que puedan triturar las semillas que ingieren. ¿En qué órgano del tubo digestivo ocurre la verdadera digestión de las semillas? En primer lugar, lo que se tiene que acá tener conocimiento de que esta situación corresponde al dominio de conocimientos referido
a mecanismos de los seres vivos. La temática en mención es que esta situación se ubica en tubo digestivo, aparato digestivo de los vertebrados. Dentro de los vertebrados están las aves. ¿Qué más? De que el estómago de las aves tiene dos compartimientos, el estómago muscular y el estómago glandular. El estómago muscular también se le conoce con el nombre de molleja. Y en la molleja, ahí se ubican las piedritas. ¿Para qué? Para ir con los movimientos de las paredes de la molleja, ir separando la cáscara de los granos de maíz que ha incorporado esta ave. ¿Qué más? Ahora, la verdadera digestión, dice, la verdadera digestión de las semillas, ¿dónde va a ocurrir? En el estómago glandular. Al estómago glandular también se le conoce como ventrículo subcenturiado. Ahí ocurre la verdadera digestión de las semillas. Primero hay que romper que, saben ustedes que las semillas hasta son ricos en almidón, en la descomposición entonces del almidón de la semilla, la descomposición de la cubierta de la semilla, entonces empieza a nivel del estómago glandular. Buche, no, en el buche simplemente llegan las semillas. ¿El buche qué viene a hacer? El buche no viene a hacer sino una dilatación del esófago. El ave bebe agua, ingiere las semillas, se reblandece, se ablanda la cáscara para que llegado al estómago muscular o molleja, ahí actúen las piedritas tratando de separar la cascarilla. Finalmente, la verdadera digestión va a ocurrir ¿dónde? Cuando pasen del estómago muscular o molleja, pasen al ventrículo subcenturiado, que viene a ser el verdadero estómago donde ocurre digestión de las semillas. Entonces, letra B. Y estamos en la siguiente situación. Pertenece al sistema esquelético, mecanismo de los seres vivos, función de relación. Entonces tenemos la siguiente situación. Dice, de un ataúd que transportaba cierta cantidad de huesos, cayeron dos parietales, dos malares, un axis, un coxis, dos costillas falsas, un omóplato, un biciforme, un fémur, un calcáneo y un ilíaco. Al clasificarlos, descubre que vamos viendo que de las premisas que se presentan, cuáles son verdaderas. Dice, 6 huesos pertenecen a la cabeza. ¿Será cierto eso? Veamos. Solamente encontramos que son huesos de la cabeza ósea comprende el cráneo y la cara. Entonces, veamos, 2 parietales sí pertenece a la cabeza ósea, 2 malares también pertenece, total 4. ¿Y qué nos dice la premisa? Que son 6, falso. Premisa 2. La premisa 2 dice, la premisa 2, 4 huesos pertenecen a la columna vertebral. ¿Será cierto eso? Veamos. 4 huesos pertenecen a la columna vertebral. Vemos pues la columna vertebral. ¿Quiénes son? Huesos, el axis, el coxis. Solamente tenemos 2. Y acá que dice la premisa que son 4. Falso. ¿Ah? Falso. Entonces tenemos que esa premisa es falsa. Tercera premisa. La tercera premisa dice, un hueso pertenece a la pierna. ¿Cuáles son los huesos de la pierna? Acá tenemos la región del muslo y la región de la pierna. ¿Quiénes son? La tibia y el peroné. Veamos. De la pierna.
solamente vemos fémur, pero el fémur no pertenece a la pierna, pertenece al muslo. Entonces, falso. Entonces acá el alumno o el docente que carece de conocimiento de cuáles son las regiones de las extremidades inferiores va a errar. El otro, el calcáneo pertenece al tarso. El calcáneo viene a ser un hueso que pertenece al tarso. Es cierto, el tarso presenta, hablamos tarso, metatarso y dedos, presenta 7 huesos en relación al carpo que presenta 8 huesos. Entonces, cierto, el calcáneo pertenece al tarso. Y un pisiforme dice pertenece al carpo. Cierto también el pisiforme. Entonces, a nivel del carpo, el carpo viene a ser la región de la muñeca. En la región de la muñeca se encuentra el trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, el escafoide, semilunar, piramidal y pisiformes, 8 huesecillos. Entonces el pisiforme se pertenece a la región del carpo muñeca. Entonces las premisas solamente que son ciertas, tenemos la premisa 4 y la premisa 5. ¿Cuál fue lo importante? Que conozcamos la distribución de cada uno de los huesos a nivel del esqueleto humano. Cabeza ósea, tenemos esqueleto axial. El esqueleto axial está formado por la cabeza ósea, columna vertebral, jala torácica. Luego tenemos las extremidades. Entonces tenemos la cintura escapular el hombro, extremidades superiores. Luego tenemos la cintura pélvica, extremidades inferiores. No olvidarse de las regiones que se encuentran en cada una de ellas. Entonces la región del hombro, qué huesos lo forman, la región del brazo, la región del antebrazo, qué hueso forma la región del muslo, tener claramente la diferencia entre lo que es muslo y lo que es pierna, para poder llegar a las respuestas correctas. Y tenemos ahora nuestra última situación. Con eso me despido por ahora. La última situación dice: observa e interpreta el siguiente gráfico sobre la correspondencia entre el ciclo ovárico y el menstrual. Luego dice, según el gráfico, las hormonas 1, 2, 3 y 8 se denominan respectivamente. Es decir, ¿cómo se llama la hormona? Del numeral 1, del numeral 2, del numeral 3 y del numeral 8. Entonces, analizando el gráfico, interpretando el gráfico, encontramos que la hormona número 1, el que determina la ovulación, toma el nombre de hormona luteinizante. ¿Qué conocimientos están encerrados en esta casuística? Los conocimientos que están encerrados en esta casuística se refieren a sistema endocrino, relacionados al aparato reproductor femenino, donde se habla del ciclo ovárico y también del ciclo uterino. Entonces, el numeral 1 corresponde a la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es responsable de la ovulación. El numeral 2 corresponde a los estrógenos. El numeral 3, si de repente ha habido ovulación y ha habido fecundación durante estos días, entonces, ¿qué va a haber en las paredes del útero? Preparación de las paredes del útero para albergar al embrión en estadio de blastocistos. ¿Quién va a influir? ¿Qué hormona? La progesterona. Entonces, ahí estará la progesterona. Si ha habido entonces fecundación, se va a anidar el embrión en estadio de blastocisto y a la segunda semana ya se puede decir que hay formación de placenta. ¿Y la placenta qué va a eliminar? Va a eliminar la hormona gonadotrofina coriónica. Esa hormona viene a ser la HGC, que es el código 8. Entonces, código 1 ya sabemos, luteinizante, código 2, estrógeno, código 3, progesterona. Finalmente, el código 8 viene a ser la hormona gonadotrofina coriónica. Bien, entonces, colegas, me despido hasta una nueva situación, una nueva
convocatoria de parte de nuestro maestro Elías Capellán. Un gusto compartir las casuísticas con colegas que van a postular a ascenso de escala magisterial. Nos vemos hasta una próxima reunión. Gracias.